Bueno, vamos a iniciar con las personas que están conectadas y las personas que están presentes aquí en el aula. Dejamos la semana pasada un trabajo que ya debieron haberme enviado al correo, que es la etapa de investigación después del auto de vinculación a proceso. Pero vamos a darle un pequeño repaso porque vamos a entrar a la etapa final, que es la etapa de investigación y en la etapa de juicio oral, que es el último trabajo que dejé para que hicieran un control de lectura y me lo hicieran llegar al correo. No sé si ya se estén atentos los que están conectados, pero vamos a darle curso a la clase porque me interesa que concluyamos esta y el resto de las 2 semanas que nos quedan, avancemos con el tema final. Dijimos que la etapa de investigación después del auto de vinculación a proceso participan, por supuesto, el juez, quien dirige la etapa de investigación complementaria. ¿Qué es la etapa de investigación complementaria? Dijimos la pasada ocasión. Cuando el juez dicta el auto de vinculación a proceso y al mismo tiempo la medida cautelar de prisión preventiva o no, dependiendo del caso, para que permitir que el Ministerio Público realice una ampliación de la etapa de la investigación que puede ser hasta por 6 meses. ¿Qué es lo que busca el juez? ¿Cuáles son las funciones del juez en este sentido? Resolver las solicitudes del Ministerio Público y de la defensa, controlar la legalidad de la investigación y dictar las medidas de protección en favor de la víctima o el ofendido. Con esa misma resolución, pues el juez pide al Ministerio Público que amplíe la investigación toda vez de que determinará o se sustentará el dicho del Ministerio Público en las aportaciones o en las pruebas que logre consolidar, y al mismo tiempo la defensa tendrá la oportunidad de ofrecer la parte contraria, es decir, la oposición de los instrumentos que haya el Ministerio Público aportado. De esta manera se busca el cumplimiento del debido proceso y que se tenga la certeza de que tanto la investigación y la ampliación de esta, como parte de la investigación complementaria, con la aportación que hará la parte defensora del imputado, y también en favor, por supuesto, del Ministerio Público en favor de la víctima. Una vez que esto ocurre, pues el juez va a dar un plazo, dijimos la semana pasada, de hasta 6 meses. Esto puede ser prorrogable, ampliarse por 3 meses más si el Ministerio Público lo solicita y el juez lo considera necesario. Solo puede, dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, solo puede prorrogarse una sola vez. Y el Ministerio Público lo habrá de soportar y justificar. En estos casos, por ejemplo, cuando se trata de delitos graves, por ejemplo, delitos contra la salud, delincuencia organizada, secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio en cualquiera de sus modalidades, puede justificarse porque el Ministerio Público no tenga en ese momento la posibilidad de encontrar los elementos suficientes para ampliar la investigación y requiera de un tercio más del plazo correspondiente hasta por una ocasión para poder aportar al juez de control la información o las pruebas, no los datos de prueba como dijimos la semana pasada, sino las pruebas que se convirtieron después de los datos de prueba en elementos suficientes para consolidar y sustentar la acusación que el Ministerio Público estará realizando. En esta misma etapa, decíamos la semana pasada, el Ministerio Público tendrá la oportunidad, luego de aportar y de ampliar la investigación, de formular la acusación correspondiente. Óiganlo bien, el Ministerio Público presenta la acusación formal ante el juez de control del plazo de investigación complementaria. Ahí en ese momento aporta los elementos sólidos, claros y contundentes para hacer la acusación formal, y esta acusación debe tener
óiganlo bien, la descripción del hecho delictivo, la clasificación jurídica del delito, los datos de prueba que acrediten la responsabilidad del imputado y la solicitud de la pena. Ahí nos vamos a parar. El Ministerio Público, luego de que el juez le permitió ampliar la investigación hasta por 6 meses y 3 meses más si lo solicita el juez, perdón, si lo solicita el Ministerio Público y el juez lo considera justificado, entonces se le otorgará 3 meses más después de esos 6 que se otorgaron. Repito, y como dice Rosa María, que no está conectada, por cierto, Ana María, dice Ana María que repito mucho lo mismo, pero lo hago para que quede bien claro, Ana María, ¿no? Que voy tantito para adelante y me regreso para atrás con el ánimo de que quede soportado. Si ya el juez le otorgó esos 6 meses y le amplió 3 meses más y fue justificado, entonces el Ministerio Público ya estará en posibilidades de realizar la presentación de la formulación de la acusación. ¿Cómo lo va a hacer el Ministerio Público? Pues se va a presentar, retorna en el tiempo que ya le prorrogaron ante el juez y dice: señor juez, vengo aquí a presentar la formal acusación contra el imputado, traigo todos los elementos de prueba, todos los datos de prueba que le presenté en la etapa inicial, se las he transformado y convertido en pruebas, y aquí tengo la descripción del hecho delictivo, que es un homicidio, que es un secuestro, que es un delitos contra la salud, posesión, portación, tráfico de drogas, enervantes, lo que sea. Luego lo va a clasificar el Ministerio Público y va a decir: estos delitos vienen clasificados en el Código Penal Federal o en el Código Local, en el artículo fulano y merengano, que vienen convertidos en tipos de delito que la ley sanciona. No le va a acusar por algo que la ley no sancione. Tiene que soportarlo en una descripción y clasificación jurídica del delito. Luego le va a aportar las pruebas que acrediten la responsabilidad del imputado. Y ahí mismo le va a solicitar la pena. Va a decir el Ministerio Público: pido 40 años, 30 meses y la reparación del daño o la indemnización, lo que solicita el Ministerio Público, con base en la recategorización de la pena. Porque puede que haya habido un participante, o 2, o 3, o 4. Entonces va a clasificar la pena y la va a distribuir en el grado de participación que haya tenido cada uno de los actores del delito. Que eso será otro tema aparte. En el escrito de acusación debe establecerse. Entonces ahí entraríamos posteriormente en la etapa intermedia. Esta celebración de esta audiencia de etapa intermedia, después de la presentación de la acusación, en esta audiencia intermedia el juez de control decide si la acusación es válida o abre el juicio oral si la acusación también lo es. Por eso les agregué yo en la información que les proporcioné o les voy a hacer llegar estos datos de la ampliación y detalle de la etapa de investigación después del auto de formulación a proceso. Y aquí lo recategoricé para que ustedes lo tengan más claro. ¿Qué es? 1. La participación del juez de control. ¿Cuáles son las funciones específicas del juez de control en esta etapa? Lo dice claramente el Código Nacional de Procedimientos Penales: resolver sobre las solicitudes de prórroga de investigación de la investigación complementaria de la que ya hablamos, solicitar y resolver el tema de las medidas cautelares, las diligencias de investigación, los actos de prueba anticipado que se pueden ofrecer ante el juez de control y, por supuesto, el cierre de investigación lo resuelve, el control de la legalidad de la investigación. También dentro de las funciones del juez están asegurar que se respeten los derechos humanos del imputado, velar por la correcta aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales y dictar medidas de protección a favor de las víctimas u ofendido, como son órdenes de restricción, prohibición de contacto con la víctima, ayudas económicas, asignación de un asesor. Dentro de todas estas funciones que están en la etapa de investigación después del auto de formulación de vinculación a proceso, el juez tiene
por supuesto, el control total del instrumento jurídico que el Estado dispone para resolver un tema en audiencia. Por eso, respetándose el debido proceso, respetándose los derechos humanos, respetándose las etapas por las que debe velar el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues entonces entraríamos en la etapa de la que ya explicaba hace un momento, donde el juez determinará esos 6 meses para ver si se resuelve o no, y en ese plazo mayor a 6 meses si se trata de un caso complejo. Como les dije, si es una situación que deba resolverse todavía, el juez aprobará y le otorgará al Ministerio Público una ampliación de ese plazo para ampliar la investigación. Todo depende del delito o la complejidad del mismo. Cuando se da la formulación de la acusación, aquí como dice la compañera que me expone, en la formulación de la acusación, el juez abordará los elementos adicionales de la acusación, que son la individualización del imputado, la reparación del daño, la solicitud de las medidas cautelares que fueran necesarias, para inmediatamente, si así lo fuera, en la audiencia intermedia se desarrolle a través donde el Ministerio Público va a exponer lo que ya habíamos dicho. La defensa del imputado puede presentar objeciones a la acusación y, para no enredarlos más, el juez de control decide si la acusación es válida o si no, o se abre a juicio oral o se resuelve en esa etapa. Cuando entremos ahorita ya en el análisis de la etapa intermedia y de juicio oral, vamos a ver las oportunidades que se dispone por parte del propio proceso para resolver este tema antes de entrar a la etapa de juicio oral. Hasta ahí fue lo que explicamos la semana pasada. Hoy podemos abordarnos sobre el tema de la etapa intermedia y de juicio oral. Yo les pregunto, ¿me mandaron el trabajo al correo? Mírenlos qué bonitos. Es que estuvieron muy bonitas las vacaciones, ¿verdad? Tranquilas, a gusto. ¿No? A ver allá cómo están los que están conectados. Bueno, probando, 1, 2, 3. Ken de los Santos yo creo que sí cumplió. Lo noto como que sí trae ganas. Sí me mandaron el trabajo. Yo vi que sí me hizo clic en el correo algunos. Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, que veamos esta última unidad, la etapa 5, es decir, la unidad número 5, que es la etapa intermedia y de juicio oral. Aquí empezamos entonces con el concepto. ¿Qué es la etapa intermedia? La etapa intermedia del proceso penal se desarrolla después de la vinculación a proceso y antes del juicio oral. Ya vimos hace un momento cuál fue esa etapa que vimos con toda tranquilidad. En esta etapa se depuran todos los hechos controvertidos y se admiten los medios de prueba que se desahogarán en el juicio oral. En esta etapa tan importante existen espacios y oportunidades para resolver anticipadamente el tema, el problema que pudo haberse generado y donde no se llegó a una solución. Y veremos cómo y quiénes participan en esta etapa intermedia hasta antes de la preparación del juicio oral. Se supone que el espíritu y el criterio del legislador que promovió el nuevo sistema de justicia penal con la reforma constitucional del 2008, luego que se vino un vacatio legis de 8 años que permitió instrumentar de lleno el sistema de justicia penal en nuestro país, luego de iniciar también la reforma constitucional en materia de derechos humanos, donde se modificó, por supuesto, el esquema constitucional y dio paso a un nuevo modelo en materia de derechos humanos. Surge lo que ya les dije la semana pasada, el combo de leyes del sistema de justicia penal, como lo son la Ley General de Víctimas,
la Ley de Ejecución Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que conjuntamente con las leyes e instrumentos internacionales de los cuales México ha sido parte a través de los tratados internacionales, se conjuga una fuerza muy compacta sobre los derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia como el principal instrumento para impartir justicia. Por eso, en esta etapa intermedia existe ese gran desahogo que puede resolver antes de entrar al juicio, porque lo que se busca es que no todos los casos, más bien se buscan los que no se logren resolver o los que no logren consolidarse, pasar a la etapa final del juicio, que es una etapa todavía más complicada, ¿no? Que es la etapa definitiva. Por eso, ¿cuáles son los fines de la etapa intermedia? Depurar los hechos controvertidos, dije hace un momento, admitir los medios de prueba, precisar las pretensiones de las partes y prepararse para entrar entonces a la etapa del juicio oral. Maestro, y ahí es donde entra esa negociación de las partes, ¿no? Sí. De llegar a acuerdos Sí. de los hechos no controvertidos. Así es. Y depurar desde ahí. Así es. Más adelante le voy a decir en qué momentos y cómo se puede desarrollar anticipadamente pues una solución anticipada, como se dice, o una solución alternativa al conflicto que se genere, dependiendo del caso, ¿verdad? Porque hay temas que no entran a ninguna negociación y no son parte negociable. Por eso en esa etapa intermedia se prepara, como dice el dicho, se prepara para el juicio oral, dependiendo del caso. Si es un asunto menor que pueda resolverse en una etapa anticipada, se puede resolver antes, siempre y cuando se solicite por una de las partes, donde el propio Ministerio Público puede solicitar que se resuelva o se haga una oportunidad como un mecanismo alternativo de solución. Pero ahorita vamos para allá. Dice aquí, el desarrollo de la etapa intermedia. ¿Cómo se desarrolla la etapa intermedia? Con la presentación de la acusación, donde el Ministerio Público, dije al principio, se presenta la acusación formalmente ante el juez, luego de que se amplió la etapa de investigación complementaria, que puede ser por 6 meses y 3 meses más si lo solicita el Ministerio Público y lo aprueba el juez, considerando necesario y justificado esa ampliación de 3 meses más. Luego, este desarrollo de la etapa intermedia se celebra una audiencia intermedia sobre las partes, presentan sus alegatos, ofrecen y se admiten las pruebas, se debaten sobre los hechos controvertidos. Esta etapa intermedia, por supuesto, es valiosísima, como lo dice nuestra amiga. Se ofrecen y se admiten las pruebas. Ahí cada una de las partes, tanto el Ministerio Público como la parte acusada, es decir, del imputado o la defensa del imputado, presenta y ofrece las pruebas que cada uno pone. Se debaten y se discuten los hechos controvertidos precisamente en audiencias que para eso convoca a las partes el juez de control, quien decide sobre la admisión de esas pruebas y dicta el auto de apertura a juicio cuando así considera que son válidas. Luego seguimos con el concepto y fines de la etapa del juicio oral. El juicio oral en la etapa final del proceso penal es la etapa final del proceso penal donde se desahogan las pruebas ante un tribunal de juicio. ¿Cuál es el propósito de esta etapa de juicio oral? Determinar la responsabilidad penal del imputado. Óiganlo bien, determinar la responsabilidad penal del imputado es uno de los fines del juicio oral. Y obviamente imponer la pena en caso de que se declare culpable, ¿no? 5. El desarrollo de esta etapa de juicio oral, ¿cómo se desarrolla? Lo dijimos antes, la fase de alegatos, el Ministerio Público presenta sus alegatos iniciales, la defensa del imputado presenta sus alegatos iniciales, la fase de desahogo de pruebas, se desahogan las pruebas admitidas por el juez de control, las partes pueden realizar preguntas a los testigos y peritos y ahí se desahoga la etapa de discusión para entrar luego en una fase de alegatos finales. El Ministerio Público presenta sus alegatos finales y la defensa del imputado presenta sus alegatos finales. Y ya el juez determinará qué es
si es culpable o no es culpable, si lo absuelve o no lo absuelve. Pero todas estas fases se desarrollan frente al juzgador, y el juzgador determina la viabilidad de las mismas, ¿no? Aquí entramos sobre qué es, en la ampliación de esta etapa intermedia y de juicio oral, qué puede ocurrir también. ¿Qué puede ocurrir en esta etapa intermedia? Uno, puede solicitarse el sobreseimiento. ¿Qué es eso? Pues que no se encontraron elementos después de la ampliación de la investigación de esos 6 meses, y aún así, si se le otorgó la ampliación de los 3 meses más, el Ministerio Público puede decir: señor juez, me desisto, porque a pesar de que usted me otorgó 6 meses más otros 3 más, pues no encontré, y por tanto considero que la persona que hemos venido señalando pues no tiene nada que ver con el evento o el delito que se cometió. Por tanto, presento mi desistimiento. Es decir, no existe, dice el Ministerio Público, el hecho delictivo. El imputado no participó en el hecho delictivo. La acción penal se extinguió, es decir, concluyó en algunos casos. Y el juez de control en ese momento resuelve sobre la solicitud del sobreseimiento. Eso es algo que puede ocurrir en la etapa intermedia. Estamos hablando del posible desistimiento del Ministerio Público, donde no encontró elementos suficientes para acusar al imputado. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Es lo que ya decía aquí Dulce Barbosa. El mecanismo alternativo de solución de controversia puede surgir en ese momento. ¿Y en qué consiste? En la audiencia intermedia las partes pueden explorar la posibilidad de utilizar mecanismos alternativos de solución de controversia. Y para eso existen, y el Código Nacional de Procedimientos Penales lo establece, la mediación, la conciliación, el juicio oral abreviado. Cuando llega la mediación o la conciliación, pues las partes llegan a un acuerdo definitivo y dicen: bueno, pues aquí cada quien para su casa, se resuelve el tema y cada quien se va a su casa. Queda reparado el daño, y en ese mecanismo alternativo de solución de controversia se detiene el proceso porque ya se subsanó el daño que se haya generado a la víctima. Y la víctima acepta y el Ministerio Público acepta también. Pero cuando se trata de delitos graves, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que no hay negociación, no hay conciliación, no hay, en el caso de secuestro, homicidio, violación. Sí, depende del tipo de delito o la cuestión. Pero también puede haber que ahí se decida, a solicitud del Ministerio Público y que la parte imputada lo acepte, que se dé el juicio oral abreviado. ¿Qué es el juicio oral abreviado? Donde el imputado acepta que cometió el delito y dice: señores, pues no fue mi intención, pero pues sí lo cometí. Entonces el juez no entra a la etapa de juicio oral, ahí mismo resuelve en forma sumaria, y en lugar de darle 20, 25 años, le da 7, 8, 9, 11 años. Y el imputado dice: bueno, pues sí lo maté, pero pues no era totalmente mi intención, me defendí y él se defendió y hubo un asesinato que no era mi intención, señor juez, pero sí, yo le jalé al gatillo y lo maté. Entonces se hace un juicio abreviado y el juez dice: bueno, en razón de que ya admitió la culpa y que los hechos se consumaron en razón de lo que ya se investigó, pues vamos a generar la sentencia. Y bola, le da 8, 9, 10 años, mucho menos que si se hubiera ido a juicio oral tratando de demostrar su inocencia, que no la iba a demostrar, porque los datos de prueba y los elementos que está aportando el Ministerio Público son contundentes. Pero si el Ministerio Público dice: no, me voy a juicio oral para darle 40 años, no le voy a regalar que le den 8, 9 o 10. Tiene que proponerlo el Ministerio Público y que el imputado lo acepte. Porque también el imputado puede decir: no, yo me voy a juicio oral porque voy a demostrar que yo no maté a esa persona. Pero si él dice: si me voy a juicio oral, de todas maneras me van a sentenciar, y me van a sentenciar a 40, 45 años, mejor aquí en la etapa el juicio abreviado, en un juicio que en esa etapa se da en la etapa intermedia, decide: no, mejor acepto. Y el mismo abogado le dice: no, loco, mejor acéptalo porque sí, nos vamos a ir a juicio oral y te van a joder de todas maneras. Entonces mejor acéptalo ahorita. Y acéptalo porque lo está proponiendo el Ministerio Público. Pero si el Ministerio Público, que es el que tiene, ahí eso tiene
¿cómo se dice? El monopolio de eso, donde ya incluso se están presentando tesis de que hay que quitarle al Ministerio Público ese monopolio porque se presta corrupción. El Ministerio Público puede decir, oye, pues dame $1,000,000 imputado para proponerte un juicio oral abreviado para que no te sentencien a 40 años. Mejor quédate con 14. Échate $5,000,000 para acá. Puede ser, ¿no? No digo que ocurra, pero es un eslabón susceptible o vulnerable a corrupción. Un compañero mío que estudió el doctorado le metió tiene ese tema y me pareció muy interesante. Me dijo, oye, hay que quitarle al Ministerio Público la facultad y el monopolio de proponer el juicio abreviado, porque es solamente el Ministerio Público si lo propone, dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, y lo acepta el imputado. Porque si no lo acepta el imputado, porque el imputado puede, como lo vuelvo a explicar 3 veces, ya dije, dice, no, yo me voy a juicio oral, me voy derecho al juicio, pero él sabe que tiene elementos suficientes para que lo absuelvan allá. Se va a animar. Pero si él sabe, no, ya me tienen bien sepultado aquí en el Ministerio Público, entonces mejor acepto que me den 14 y salgo en 9 con buena conducta y me voy a mi casa y no me quedo 45 años casi como pena perpetua ahí, ¿no? Bueno, continuamos. Nos vamos entonces al auto de apertura de juicio. Ya se resolvió el tema de juicio oral, juicio abreviado, ya no aceptó, ya se fueron al juicio oral. El Ministerio Público no propuso, ni tampoco el imputado aceptó, ni siquiera sugirió, ni habló, ni la defensa intervino. Bueno, se da el auto de apertura de juicio. Aquí empieza. El juez de control considera que la acusación es válida y que se ha cumplido con los requisitos legales, dictará un auto de apertura a juicio oral. Ahí empieza casi en los casos graves solamente se está llegando a los juicios, a la apertura de juicio oral. Y el juicio oral ¿qué contiene? La identificación del imputado, ya se señaló, este es el imputado. La descripción del hecho delictivo del que ya hablamos, cualquier delito de los graves, y la clasificación jurídica del delito y los datos de prueba que se desahogarán en el juicio oral. Esos datos de prueba se deberán de convertir en prueba. ¿Y cuáles son? ¿En qué momento sabemos que esos datos de prueba se van a convertir en pruebas? Cuando se cumpla con los requisitos de admisión de las pruebas. ¿Cuáles son? Que las pruebas sean pertinentes, que estén relacionadas con el caso. No voy a llegar con pruebas ajenas. Es el del 335. ¿No? Y luego que sean conducentes, es decir, que se conduzcan a la solución y al mismo tiempo a demostrar lo que se está señalando. Y con esa prueba se tiene que ser conducente, que se conduzca a la verdad. A eso se refiere. Y que esas pruebas sean, por supuesto, lo más importante, sean lícitas. Si esas pruebas se demuestra que no son lícitas, pues no son pruebas. ¿Cuáles son las pruebas no lícitas? Las que se sacan a través de la tortura, a través de la sustracción de datos o información robada, o no sé, elementos, datos, fluidos, la implantación o de elementos, o fabricación de algunas pruebas, o compra de testigos, o a manipulación de videos, o cosas así, ¿no? Que puedan decir, bueno, estas pruebas no son legales, o no se obtuvieron en forma lícita. Y el juez de control en ese momento valorará la pertinencia, la conducencia y la licitud de las pruebas ofrecidas por las partes. Luego se abre un debate sobre los hechos controvertidos. En la audiencia intermedia las partes pueden debatir sobre los hechos controvertidos y se desahogarán en el juicio oral. El juez de control controlará el debate y velará porque se desarrolle de manera ordenada y respetuosa. Entramos ya entonces a la etapa de juicio oral.
que fue lo que yo les pedí que investigaran y que no me han entregado todavía, pero bueno, hay tiempecito todavía hasta el jueves para dar por cerrado este tema, porque voy a darles una tarea todavía para seguir con el control de lectura. En la etapa de juicio oral, 1. Se da la fase de alegatos. Alegato inicial del Ministerio Público. ¿En qué consiste? El Ministerio Público expondrá al Tribunal de Juicio Oral los hechos delictivos que se imputan al acusado, los datos de prueba que acreditan la responsabilidad del acusado, la pena que solicita. Ya dijimos anteriormente que los datos de prueba deben ser pruebas que al final demuestren lo que el Ministerio Público determine. Si el Ministerio Público dice, voy a demostrar que el imputado cometió el delito de violación, como lo demostraré con las pruebas y testigos, con las pruebas de